¿Qué tal? Buenas noches, alumnas y alumnos de la Maestría en Educación Superior. Pues en esta segunda sesión de nuestra materia de diseño curricular vamos a analizar dos puntos, el primero de ellos referente al currículum y la sociedad y el siguiente los enfoques curriculares. Son dos temas muy interesantes porque nos apoyan mucho para el diseño en particular de nuestra materia y además de eso nos permiten fortalecer de alguna manera el conocimiento que ya tenemos enfocado hacia otras asignaturas que paralelamente a esta o que en lo sucesivo estarán llevando. El primer punto de esta sesión es currículum y control social. Aquí vale la pena remontarse a los inicios de la educación superior y ponderar exactamente en dónde estamos detenidos y qué es de lo que estamos hablando cuando nos referimos al currículum. Como ya lo analizamos en la sesión anterior, recordarán que el currículum es un camino que se traza para el recorrido de una persona que va a recibir una formación profesional en determinada materia. Bueno, pues cuando hablamos de control social, hablamos de la potestad que tiene la sociedad para elegir a aquellos profesionistas que habrán de remediar algunos de los problemas que esta misma sociedad enfrenta. Y resulta muy interesante el juego intelectual que podamos hacer a este respecto, porque podríamos partir de las preguntas que inicialmente habíamos dejado escritas en la sesión anterior, que se referían al qué enseñar, el para qué enseñar, el cómo evaluar y cuál sería la finalidad de esta enseñanza. Reflexionemos en algo. ¿Ustedes consideran que a partir incluso de las respuestas que han vertido en su foro detonador de la semana anterior, ¿cómo creen que ha incidido la sociedad en la formación del currículum? Es decir, ¿qué es lo que la sociedad está esperando de las personas? Bueno, pues les decía, trasladémonos unos cuantos años para atrás y nos podemos dar cuenta que la educación venía siendo hasta antes de esta pandemia de este siglo que nos ha tocado vivir, una institución que se mantenía igual que en los años anteriores. Es decir, hace 50 años, hasta antes de la pandemia, las clases no eran muy diferentes. Había un mentor, una suerte de docente parado enfrente de un grupo, de un escenario, de un auditorio, y a partir de él, que se asumía como poseedor y dueño del conocimiento, había un acto de generosidad a través del cual se repartía este conocimiento y se asimilaba por parte de quienes estaban de frente a él. Es decir, había un constructor de la verdad y un constructor del conocimiento. La parte que tiene que ver con nuestra sesión de hoy relaciona al currículum y al control social. ¿Quién determinaba quién era la persona que tendría que estar al frente de este grupo? Si lo analizamos desde una óptica un poco más sociológica y menos pedagógica, nos daremos cuenta que es muy fácil pensar que la influencia sobre las personas que se estaban formando corría a partir de la decisión de a quién colocar enfrente del grupo. Y eso tiene mucho que ver con esta parte de control social al que tradicionalmente se ha referido la institución. Es decir, las personas aprenden lo que alguien decide que se debe enseñar. Y a eso se refiere esta parte. Nosotros podríamos reflexionar sobre lo que ha pasado en los últimos años y podríamos determinar, incluso haciendo algunos comparativos entre unas culturas orientales, algunas mucho más latinas y algunas incluso europeas, y desde luego nuestro caso en México, cómo es que se determina la enseñanza. Les voy a compartir en el archivo de texto un link para que revisen un video que habla de dos cosas muy interesantes: cómo es la educación en Japón y cómo es la educación en Finlandia. Ahí nos podemos dar cuenta cómo estas dos culturas, aunque distantes en cuanto a su formación, son comunes en cuanto a sus valores. Pero además de eso, nos vamos a dar cuenta la enorme influencia que tiene la escuela al momento de desarrollar sociedad. Es decir, la parte constructora del tejido social que representa la escuela, materializada a través de la institución de la educación y particularmente de la educación superior. Ustedes contestaban en algunas de sus respuestas al foro detonador que estaban satisfechos con lo que habían aprendido porque les permitía además seguirse desarrollando en el ámbito de lo que actualmente desempeñan. Hubo quien dijo que durante su formación profesional solo recibió una parte de los conocimientos que hoy ocupa y aplica, y hubo quien dijo también que había tenido una buena formación y que hoy esos conocimientos que había tenido le habían permitido integrarse a la sociedad.
Regresemos al ejercicio de las preguntas detonadoras del foro y de las preguntas de cierre de nuestra sesión anterior. ¿Qué enseñar? ¿Quién determina qué es lo que se debe enseñar en una escuela? Bueno, a esa parte se le denomina política educativa, que es el segundo de los ítems de esta primera parte de nuestra sesión. ¿Qué es la política educativa? Bueno, pues revisamos qué es la política, es el conjunto de relaciones que se establecen entre el gobierno y los gobernados para poder satisfacer sus necesidades. En este caso, es el conjunto de relaciones que se establecen entre el gobierno y los gobernados para satisfacer la necesidad de educación. Y bueno, qué es la educación? Seguramente podremos comentar algunas cosas en la parte de retroalimentación de sus trabajos y de su lectura de esta semana, pero me parece interesante sentar algunas bases que nos pueden determinar qué es una política educativa. Cuando nos referimos particularmente desde el ámbito de la administración educativa a la política educativa, es ese gran marco de actuación que nos designan a las instituciones para poder empezar a trabajar. Es decir, se nos determina que una carrera tendrá que impartirse en determinadas condiciones y que se tienen que cumplir una serie de requisitos que le van a permitir a los jóvenes concluir su formación. Y así tenemos que en México, particularmente en América Latina, como ha sucedido a diferencia de otras partes del mundo, la política gubernamental ha incidido de manera determinante en la política educativa. Es decir, los gobiernos en turno determinan qué es lo que se debe enseñar y hacia dónde se debe encaminar la formación de las personas. Esto tiene ventajas y desventajas. Una de las principales desventajas es que no permite desarrollar planeación ni medir los frutos a largo plazo. Ustedes seguramente han sido testigos de que hemos pasado por una serie de reformas educativas a lo largo de los últimos 20 años que no han permitido que ninguna de ellas cuaje hasta sus últimas consecuencias. Es decir, muy probablemente ustedes mismos empezaron a estudiar bajo un modelo por competencias profesionales o quizá por un enfoque centrado en los conocimientos, luego un enfoque centrado en el aprendizaje, hasta llegar a un enfoque por competencias, y hoy tiene una formación como esta que estamos teniendo, que está fundamentalmente prevista para su profesionalización y su desempeño óptimo en el desarrollo de sus actividades. No hemos logrado cuajar una generación completa que se construya bajo un solo modelo educativo y que posteriormente pueda ser medible los efectos que la política educativa trajo. A eso me refiero con política educativa. Los gobiernos van determinando qué es lo que se tiene que enseñar y entonces diseñan instrumentos a través de planes y programas de estudio que, nos guste decirlo o no, a quienes formamos parte de estos procesos, pues están infundidos de cierta ideología, incluso de cierta metodología, a partir de la construcción de una visión política con la que podemos estar o no de acuerdo. Sin embargo, esa se vacía a los planes y programas de estudio y arrancamos con otras, con la formación de las personas. ¿Qué tan importante resulta esto? Hay varios ejercicios que denotan la importancia de la política educativa en la construcción de la sociedad o de la educación como mecanismo de control social. Les podría señalar dos ejemplos muy interesantes. En Estados Unidos se inició con la ideología de género de una manera muy singular. Es decir, se empezó por la iniciativa de alguna persona a formar ideología de género en las personas. Es decir, esta ideología, insisto, podemos estar o no de acuerdo con ella, esta ideología que permite transversalizar la sexualidad y dejarla de lado más allá del aspecto biológico y que la asumes únicamente como una respuesta de control social. Es decir, la diferencia entre hombres y mujeres para la ideología de género que se promovía en Estados Unidos era una diferencia social y no una diferencia biológica y mucho menos una diferencia pedagógica o psicológica. A partir de que se permitió, a partir de que se dio apertura a que quienes tuvieran ideología diferente a la segmentación de hombres-mujeres pudieran empezar a intervenir en los procesos educativos, la cantidad de estudiantes que se declararon no afines a una ideología determinada como masculino y femenino se quintuplicó en 5 años. Es decir, a partir de que se puso en la agenda de la política educativa la posibilidad de desarrollar una educación sin visión sexista, se potenció este ejercicio. ¿Qué hubiera pasado si la política educativa hubiera mantenido restricciones sobre la ideología de género? Muy probablemente no hubiera sucedido ese crecimiento exponencial que después derivó en algunos temas muy complejos de atender desde la óptica social. No,
No es el caso hacer un juicio sobre si estuvo bien o estuvo mal, finalmente es un ejemplo de lo que ha sucedido. Y si revisamos otro ejemplo claro de la política educativa y de esta política como mecanismo de control social, lo encontramos particularmente en Cuba. En Cuba, la educación está encaminada a que las personas desarrollen su máximo potencial a partir de aquellas cosas en las que son hábiles y no precisamente en aquellas por las que tengan una vocación o un gusto natural. Se determina si una persona desde muy joven tiene talentos deportivos y se le explotan esos talentos deportivos a la par de que desarrolla su educación. De tal manera que cuando llega a un curso de educación superior ya tiene formadas las habilidades que han fortalecido sus destrezas naturales, situación que no sucede en países que no tienen ese tipo de régimen. Es decir, la libertad de elección en el caso de los estudiantes de la mayor parte de América Latina nos permite estudiar aquello que queremos y no forzosamente aquello para lo que estamos física, mental o vocacionalmente aptos. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Creo que muchos de ustedes dieron cuenta de ello durante la respuesta a las preguntas detonadoras del foro. Hubo quien señalaba que estaba efectivamente desarrollando actividades que le convencían y que además de eso le complacían en su formación académica, y creo que eso es lo más importante. ¿En qué radica el ejercicio de desarrollar currículum a partir de una política educativa? Bueno, pues que el diseñador curricular y las instituciones educativas, tienen que ceñirse a lo que la propia política nos está determinando. Es decir, no podemos desarrollar ciertas carreras, no podemos salirnos de ciertos parámetros, incluso que podrían considerarse de innovación, si el marco de la política educativa y las restricciones jurídico-administrativas que el marco de la educación tiene no nos lo permiten. Y les pongo algunos ejemplos que pueden resultar interesantes. Insisto, sin hacer juicios de crítica ni de, ni de valor sobre si algo está bien o está mal, la mayoría de ustedes conoce o vive o radica en el Valle de Toluca, y me gustaría que me dijeran cuántas escuelas de medicina conocen en el Valle de Toluca. Que yo conozca escuelas de medicina, hay 3 o 4, contada la que tiene esta alma mater que nos cobija, el Instituto Universitario del Estado de México. Sin embargo, habían pasado más de 30 o 35 años sin que se permitiera que unas instituciones particulares ofrecieran carreras de medicina. Aún hoy es un proceso muy restringido. La política educativa ha establecido por antonomasia, por una situación arraigada y a veces injustificada, que únicamente las instituciones públicas ofrezcan carreras de medicina, con el enorme impacto que esto tiene en el desempeño de la salud pública de las personas. Es decir, ¿cuántos médicos puede egresar la Universidad Autónoma del Estado de México por año? Desconozco el número exacto, pero yo creo que no más de 100. Y la necesidad de médicos que tenemos y quedó evidenciado en la pandemia de los años pasados supera por mucho la capacidad institucional de generar perfiles adecuados en el área médica. Y si lo bajamos todavía a niveles un poco más operativos, díganme cuántos profesionales de la salud puede generar instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de México o la UNAM en este caso, o el Politécnico. En mi perspectiva, y creo que muchos de ustedes la compartirán, perfiles y números insuficientes para la demanda de servicios que se generan a partir de una situación de contingencia como la que vivimos en años pasados. La gran pregunta sería, ¿por qué no hay más médicos? Bueno, pues porque la política educativa y el mecanismo de control social determinado para contener el crecimiento de perfiles en determinadas áreas nos llevó a que la oferta de servicios de educación superior en el caso del sector público se enfocara en otras áreas que no precisamente satisfacen las necesidades de la sociedad. Y aquí entramos en una segunda parte de nuestro video, que habla de la urbanización y la función histórica de la instrucción. Y aquí me permitiría hacer un cambio mental o un corte de ideas para que ustedes reflexionaran en qué pasaba en México por ahí de los años 1930. Estados Unidos vive una crisis económica derivada todavía de una recesión provocada por la Primera Guerra Mundial, que concluyó, que fue de 1914 a 1918, y más bien entre las dos guerras se vive una suerte de tensa calma que más bien sirvió de preparación para un segundo encuentro bélico que trajo las consecuencias que todos conocemos, del 1939 a 1945. Bueno, con ese boom de la necesidad de avance tecnológico, con esa vocación bélica que las grandes potencias tenían, tuvieron que voltear hacia los países menos desarrollados para desarrollar, en primer lugar,
mano de obra barata y en segundo lugar insumos para la tecnología militar que se estaba produciendo y que tenía una demanda muy importante en los mercados europeos y en Estados Unidos. Bueno, pues ese fue un detonante para construir en México instituciones como el Politécnico Nacional. Es decir, los perfiles de las carreras de ingeniería se generaron a partir de una necesidad mundial de formar profesionistas aptos para poder desarrollar la economía de la guerra. Ese es uno de los grandes impactos que ha tenido la urbanización, la mundialización de los conflictos para poder desarrollar, en el caso de la educación superior, perfiles adecuados para obtener rangos académicos que además tenían una función muy específica, incorporarse inmediatamente al conocimiento práctico. Es decir, los ingenieros formados en esa primera parte del siglo pasado tenían como vocación lograr incorporarse y producir inmediatamente. Producir armas, producir vehículos, producir insumos para la guerra, producir alimentos para los soldados, producir electricidad, producir energía bajo fuentes o condiciones alternas. Si miramos, hacemos una reflexión hace no más de 80 años de esto que estamos hablando, se podrán dar cuenta que también fue justamente a mediados del siglo pasado cuando empezó el boom del desarrollo tecnológico que hoy nos tiene incluso en esta dinámica de conversación a través de pantallas y en una situación totalmente asíncrona que nos facilita el poder intercambiar nuestras ideas. Y aquí cerraría esta parte del primer apartado de nuestra sesión de hoy, reflexionando sobre la función social del currículum, es decir, más allá de los intereses económicos, más allá de los intereses bélicos e incluso temporales y políticos, ¿cuál es la función social del currículum? En mi perspectiva, y lo quiero compartir con ustedes, yo coincido en que todas las carreras tienen dos vocaciones fundamentalmente. Satisfacer una necesidad individual, es decir, la persona tiene que encontrar realización en el estudio de su carrera y también desarrollar una función social, es decir, el sentido de pertenencia y de utilidad que tiene un profesionista cuando desarrolla actividades acordes a lo que sabe hacer y además son útiles para la sociedad, cierra la función social y la función individual, incluso intelectual del currículum. A mí esta parte me parece muy interesante porque nos lleva a que en la práctica logremos dos cosas que son determinantes. Tenemos que formar excelentes profesionistas, es decir, el currículum en el que ustedes participen como desarrolladores tiene que formar personas con el más alto conocimiento, más allá de la escuela o de la condición que tomemos, que sepan hacer, que sepan enseñar y que sepan decidir. Eso yo creo que es muy importante. Si nos vamos al informe de Ehlers y una situación ahí un poco más académica y un poco más social e incluso política, pues saber ser, saber hacer y saber innovar. Estas tres o cuatro condiciones que se establecieron como eje de las competencias profesionales para el nuevo siglo, como un requerimiento de la educación superior. Pero para hacerlo todavía mucho más práctico, yo creo que los currículums en los que ustedes participen y en los que tengamos la posibilidad de incidir tienen que cumplir con dos funciones. Formar, les decía, buenos profesionistas, pero la función más importante es tienen que formar buenas personas. Es decir, este trazo del que hablábamos al inicio de nuestra formación, en el que hemos señalado una serie de tiempos, de obstáculos, de procedimientos, de condiciones que tiene que atravesar la persona que se forme en nuestro desarrollo curricular, tiene que salir siendo totalmente apto para poderlo dar 20, 30, 40 vueltas a nuestra pista de formación, pero además hacerlo con la mejor actitud. Es decir, buenos profesionistas y buenas personas. Cuando esas dos situaciones logran combinarse adecuadamente, la sociedad va a obtener de regreso a su retribución, naturalmente, una contribución académica a través de los impuestos y los mecanismos de financiamiento de la educación pública, va a obtener dos cosas. Un profesionista comprometido consigo mismo, convencido de que puede seguir desarrollando su potencial en el sano ejercicio de su profesión y además la satisfacción de una necesidad que puede resultar apremiante. Y regreso al ejemplo de lo que hemos estado comentando a lo largo de nuestros encuentros y también en sus preguntas, en sus respuestas a las preguntas detonadoras. ¿Qué valor tienen hoy los profesionistas de la salud? Díganme si ustedes piensan que es el mismo que tenían con anterioridad. ¿Vemos o no hoy diferente a los médicos? ¿Vemos o no hoy diferente a las y los enfermeros? ¿Vemos o no hoy diferente al personal de la salud?
Pero además yo aquí quisiera hacer una reflexión que me parece que es todavía más interesante. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que valorar el trabajo docente a partir de este nuevo ejercicio post pandemia? Es decir, hasta antes de que esta pandemia nos invadiera, todas las instituciones educativas venían funcionando como una suerte de guarderías para niños chicos, para adolescentes o para niños grandes e incluso para adultos. Y aquí es muy importante la función social que viene realizando la escuela. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos todo aquello que la educación le permite a las familias, particularmente a las mujeres, vamos a entender mucho de esta función social del currículum. Un currículum que permite que los alumnos estén inmersos en instituciones educativas durante 5 o 6 horas de la mañana o de la tarde es sin duda un currículum que aporta al orden social. Les cuento varios datos interesantes. Imagínense que particularmente en México, en el Estado de México en especial, más de 3 millones de personas dejaron de acudir a la escuela durante los tiempos de la pandemia. ¿Dónde estaban? Recluidos en su casa. Es decir, bajo una condición de restricción de la convivencia social que obligó a que nos replegáramos en nuestras casas. Descubrimos aquí dos cosas. En primer lugar, el valor de los docentes. ¿Por qué el valor de los docentes? Y lo destaco para quienes que se dediquen a esta actividad. Los papás, los responsables de casa, tuvieron que valorar lo que los docentes hacemos con 10, 20, 30 o 40 niños, niñas, adolescentes, 5 horas encerrados en un aula. Hubo papás que no pudieron con el suyo, que además tenían obligación y compromiso de mantener y mucho menos de mantener educando. Segundo, el enorme valor que tiene la institución escolar más allá de la calidad del docente. ¿Cuánto representa la escuela como refugio de las madres trabajadoras? ¿Cuántas personas tuvieron que dejar de trabajar por tener que contener a sus hijos? Es decir, es cierto, muchos de los servicios estuvieron restringidos, pero también hubo necesidad de que alguien abandonara su trabajo por dedicarse a cuidar a sus hijos para poder intercambiar o para poderlos mantener, ya no digamos en la escuela, sino simplemente con vida o a salvo de esta situación pandémica que vivimos. Dos reflexiones que me parece que son muy interesantes y que hoy retoman mucha importancia si reflexionamos sobre la función social del currículum. Les decía que van a ver ustedes los videos que les voy a compartir y se van a dar cuenta que tanto en las culturas orientales, donde hay valores familiares, sociales, ancestrales muy arraigados, y valores donde la innovación basada en el respeto, basada además en la formación integral de las personas, también incide de manera muy interesante. Y cuando comparemos estas dos condiciones de lo que pasa en Finlandia y lo que pasa en Japón, ustedes además van a poder constatar que estos dos países son primeros lugares en cuanto a índices de paz y segundo en cuanto a índices de desarrollo. Les pongo un ejemplo y con eso estaría ya prácticamente cerrando nuestro ejercicio de la importancia y del valor social del currículum, pensando, hace un par de meses se suscitó un escándalo en Japón porque mataron al ex primer ministro japonés. Nos parecería en nuestra lógica algo que ocurre con relativa frecuencia en América Latina. Es decir, es muy común que alguien armado le dispare a otra persona. Bueno, en Japón fue todo un escándalo porque en Japón están prohibidas las armas de fuego. Es decir, no están legalizadas e incluso están prohibidas. Nadie en Japón puede tener un arma de fuego, ni siquiera en su casa como mecanismo de defensa. Entonces, fue un escándalo que alguien hiciera uso de un arma de fuego que además fue un arma de fuego hechiza, es decir, housemaid, le hicieron en casa para matar a una persona. Eso constituyó un escándalo. Cuando vean el video que les voy a compartir, tendrán ustedes ya una perspectiva de por qué este tipo de cosas se vuelven inusitadas y son escándalos a nivel mundial. Y cuando vean ustedes lo que pasa en Finlandia y la manera en la que se educa en Finlandia, entenderán ustedes otras condiciones. Es decir, no se construyó Finlandia en los últimos 200 años, en los últimos 1000 años como fue Japón. El caso de Finlandia es un caso muy particular porque retoma un modelo educativo a partir de los últimos 40 años. Y ahí, a diferencia de América Latina, se dejó correr un currículum que cumpliera con ciclos completos. Es decir, hoy están cosechando lo que sembraron hace 25 años con niños que entraron a un modelo de educación inicial basado en una visión muy diferente a la que tenían con anterioridad. Y hoy
tienen profesionistas, egresados universitarios, servidores públicos, maestros, maestras, gobernantes formados bajo ese modelo. Y hoy Finlandia constituye uno de los países que son punta de lanza en materia de sostenibilidad, en materia de economía, en materia de desarrollo y en materia de bienestar. Cosas muy interesantes que desde mi perspectiva, y creo que también coincidirán conmigo, tienen mucho más que ver con la capacidad de desarrollar una política educativa que contemple el desarrollo integral de las personas que con los aspectos técnicos. Al final son comentarios y me gustaría escuchar sus opiniones y sus comentarios en respuesta a esto que hemos platicado. Con eso estaría yo dando por cerrada esta primera parte de esta segunda sesión. Estarán ustedes encontrando, aparte del ejercicio de lectura que tienen que cumplir, les voy a compartir el texto que deben leer, algo de este material que les acabo de señalar y los links para que puedan revisar fuera de la plataforma, y esto no estará contabilizándose para su evaluación. Simplemente me gustaría que los vieran porque creo que eso alimentará de manera muy importante su percepción sobre la trascendencia social del currículum y todo lo que éste representa en el diseño curricular, particularmente en los ejercicios de educación superior. Pues con esto estaremos cerrando esta clase. Yo les agradezco mucho el favor de su atención y me reitero a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración a este respecto. Que tengan excelente noche. Muchas gracias.